trabajando en la obra. Agradecemos sus oraciones. Ahora les pedimos que se esfuercen un poquito más acerca de esas oraciones. Hay mucho por platicar, ¿verdad? Sobre todo porque Dios está abriendo puertas y no saben de qué tamaño el Señor está abriendo estas puertas. Amén. Estamos pidiendo en esta hora porque el próximo domingo, creo que es el último domingo de este mes, nuestro hermano pastor Héctor Daniel va a Tlaxcala, se abre la obra de Agua Viva en Tlaxcala. Somos poquititos, pero el Señor así está haciendo la obra, ¿verdad? Dice la palabra que en lo poco eres fiel, en lo mucho, así dice la palabra. Entonces está extendiéndose la obra, está corriendo agua viva, ¿verdad? Damos un saludo muy fuerte a nuestros hermanos allá en la Unión Americana, a nuestros hermanos en Texas, porque ellos están recibiendo también bendición, ¿verdad?, en esta hora. Y pedimos al Señor que esta palabra pueda llegar a donde tenga que llegar y que dé fruto, ¿verdad?, conforme a lo que el Señor tiene preparado. Reciban un cordial saludo por parte de la congregación de Oaxaca, ¿verdad? Ahí está, en este momento todavía está la prédica, ¿verdad? Hay actividad, bastante actividad. Nos gozamos en el Señor por lo que ha estado haciendo, sobre todo porque ya son 15 días, se regalaron juguetes, se hizo la convocatoria de la congregación, se juntaron arriba de 150 juguetes y estos 150 juguetes se les entregaron a los niños de la comunidad. Imagínense lo que Dios está haciendo. Amén. Sobre todo porque nos gozamos por ver una sonrisa de los niños al decirles que era un regalo de parte de Dios, que ellos podían escoger el juguete que quisieran. Estaban sorprendidos, se veían unos a otros. Estos pequeños, la mayoría son de una clase social baja, ¿verdad? Y muy pocos de ellos llegan a recibir un presente de este tipo. No lo hicimos por la fecha, sino porque nació en nuestro corazón el que estos pequeños pudieran recibir esta bendición. Amén. Entonces, pues, es lo que el Señor está haciendo y es un momento de hacer reflexión, es un momento de pensar, ¿verdad? Y de invitarnos a pensar de la siguiente forma. Yo quiero invitarnos que abramos nuestra palabra, por favor, en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, verso 10. En esta hora el Señor quiere hablarnos directamente acerca de servir a los demás, lo que es el ministerio de servir a los demás, ¿verdad? Y el Señor quiere que esta palabra llegue a tu vida. Es muy importante que nos quede claro que servir a Dios implica entrega, implica dar, ¿verdad?, sin recibir nada a cambio. Y dice la palabra del Señor aquí como una promesa hermosa. Dice la palabra: porque Dios no es injusto para olvidar su obra o nuestra obra y el trabajo, dice ahí, de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, ¿verdad? Y tenemos que definir la palabra santos, que son aquellos que son apartados para Dios. Y dice la palabra del Señor aquí, y sirviéndoles aún. Es decir, estar en el Señor es un servir constante, es una entrega constante, pero sobre todo es una disposición y una determinación de querer hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Y todavía viene una promesa más hermosa aquí, porque dice en el verso 11, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud, es decir, el mismo servir, el mismo sentir hasta el fin,
para que, dice ahí, para plena certeza de la esperanza. Es decir, los que sirven a Dios lo hacen con una esperanza, lo hacen con una formación de amor que nos va a llevar a servir a la gente desinteresadamente. Y dice la palabra aquí del Señor, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que nosotros nos metamos en este sentido de la Escritura y que la palabra nos está instando en este tiempo a servir, a que no nos conformemos a un solo punto de decir, estoy sirviendo al Señor y hasta ahí me voy a quedar. No, es esforzarnos constantemente en el servir, en tener la disposición de cumplir lo que el Señor está mandando al pueblo de Dios. Es necesario servir para desarrollar ese carácter, ¿verdad?, de humildad. Es necesario servir no con el hecho de llegar a que la palabra se contamine, ¿verdad? Como hoy en día se conoce la palabra de prosperidad o el evangelio de la prosperidad. Servir implica, ¿verdad?, como dice la misma Escritura, no es que te reconozcan porque tú seas un ministro reconocido de la palabra o que seas un misionero que haya viajado a muchos lugares a compartir de la palabra y que por ello se nos llegue a olvidar que somos servidores, y el que sirve, precisamente su mismo nombre lo dice, lo tiene que hacer para con los demás, porque su esperanza está justificada en que las promesas de Dios llegarán a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que nosotros nos vayamos metiendo en este sentido, porque la palabra nos está diciendo ahí en el verso 12, a fin de que no nos hagamos perezosos. Quiere decir que la iglesia del Señor tiene que despertar del letargo espiritual en el que se encuentra o en el que muchas veces se llega a encasillar. Tenemos que despertar, ¿verdad?, para ser imitadores de aquellos que por la fe han hecho las cosas grandes y que han desarrollado el poder de Dios en su vida. Porque dice el verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Abraham le dijo, yo lo voy a hacer, yo creo, y como yo creo en quien estoy confiando, me estoy esforzando a ser un servidor de un Dios de poder, a servir a un Dios sin un lucro, a servir a Dios en amor. ¿Y cómo lo voy a hacer? Amando al que está enfrente, atendiendo al que está enfrente. Amén. Viene a mi mente en este momento que las grandes congregaciones, las cabezas, los pastores, los ministros aún, pareciera ser que esta parte ya no está encajando en el servir a Dios. Viene a mi mente el comentario de algunas personas que conocemos de la palabra y ellos me compartían, fíjese pastor, que en tal congregación, ¿verdad?, son muchos, yo creo que son más de 1000. Dije, no, pues qué bueno, bendito el Señor. Dice, pero ¿qué cree? Que cuando nosotros queremos hablar con el pastor ya no nos voltea a ver y prefiere mandárselo al secretario del secretario del secretario del secretario del ministerio, va a ser de relaciones exteriores, y entonces resulta ser que ya no hay ese seguimiento que debe de tener el pastor por las ovejas. Se nos olvida lo que dice la palabra del Señor aquí, que somos servidores. Los que nos decimos ser ministros somos servidores del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tú que tienes ese llamado, tienes que estar bien claro en que no es a ti el que te van a servir, es al revés. Y es increíble porque ellos mismos me decían, pastor, ¿usted cree que el pastor ya no nos da ni consejería y mejor prefiere mandarlo con el psicólogo cristiano? Ahora ya hay psicología cristiana, ¿verdad? El especialista de la psicología cristiana, para que atienda a la congregación porque el pastor ya no puede, ¿verdad? Pero
hay muchas situaciones que se pierden de vista en el sentido de que los siervos se hacen intocables porque ya tienen X o Y ministerio, ¿verdad? Ya sea internacional o inclusive cuando van en un crecimiento congregacional, ¿verdad? Su ministerio que es realmente desconocido, pues por este ministerio totalmente desconocido, pareciera ser que ya no se hacen, ya no hacen la labor que corresponde. La palabra del Señor nos está diciendo que es necesario que seamos imitadores, de aquellos que han vivido por la fe y que han tenido paciencia para enseñar a otros. La palabra nos dice que la fe viene del escuchar y del escuchar de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta palabra tiene que ser divulgada por los ministros, por los que sirven y también por la misma congregación. Tenemos que entender que el hecho de tener un ministerio, el hecho de tener un don, el hecho de servir, ¿verdad? No implica que se nos olvide que también tenemos que servir a la congregación y al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que nosotros vayamos aterrizando en este sentido. Es necesario servir a los demás. Es necesario que nosotros nos despojemos de nuestra investidura, ¿verdad? Ya casi como si fuera el presidente. Nadie se me acerca, bueno, a excepción del de aquí. Ya, iba a decir otra cosa. Pero bueno, es necesario entender lo que dice la palabra del Señor. Ya ven lo que me haces pensar. Es necesario servir en amor. Es necesario que nosotros tengamos, ¿verdad? Esa entrega hacia los demás. Un siervo de Dios no puede hacer acepción de personas. Un siervo de Dios no puede descartar a nadie, ¿verdad? Porque todos tienen el mismo llamado a ser hijos de Dios. Todos por la misma sangre, de la misma sangre que tiene el misionero encima, que el que tiene el evangelista, el profeta, el maestro, el pastor o el apóstol, es la misma sangre que nos hizo libres a todos. Y es necesario que nosotros entendamos que servir a los demás es hacerlo en amor. Que nos despojemos de nosotros en ese sentido. Que amemos, como dice la palabra. La Escritura nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero hemos hablado y hemos enseñado que esta parte de la Escritura lleva doble intencionalidad. La primera va hacia adentro, es decir, hacia mí mismo. Yo puedo estar en una congregación por años, ¿verdad? Y es otra de las tantas situaciones que se han encontrado en las congregaciones, que por el hecho de pensar que tengo 20 años yo también tengo la razón, pero no me implico en la palabra. No amo al que está enfrente. ¿Y sabes por qué no amas al que está enfrente? Porque no te amas a ti mismo. No puedes dar lo que no sientes. No puedes vivir lo que no estás viviendo. Podemos llamarnos hijos de Dios, pero no vivimos como un hijo de Dios. Podemos llamarnos ministros de Dios, pero no vivimos como ministros de Dios. Y esto es lo que nos dice la palabra, es que tenemos nosotros que demostrar que esta parte de la palabra que nos está llamando a servir sea el amor, con una disposición a servir al prójimo, en el sentido que yo les estoy diciendo. Ahora sí, si yo ya tengo amor, yo ya puedo amar al que está enfrente, amén, y ya puedo amar a la obra. Durante todos estos años que hemos estado en la palabra, Dios nos ha permitido vivir y tener experiencias acerca de lo que es servir. Servir es despojarte de ti. Servir es entregar tu vida, pero sobre todo que se manifiesten dos cosas: el amor y la fe. Eres un ejemplo a seguir. Si dice la misma Escritura, si alguno de ustedes no es fortalecido en la fe, los que están fortalecidos en la fe, fortalezcan al que es más débil. Amén.
Esto implica amor. Por eso la palabra de nuestro Dios nos está hablando acerca de esto, que nosotros que ya tenemos el conocimiento de las vivencias con Dios, tenemos que estar conscientes tanto espiritualmente como humanamente para poder hacer la obra que Dios está demandando. Mira, en las congregaciones a donde el Señor nos ha permitido llevar la palabra, hemos encontrado que hay muchos hermanos que por años van a las congregaciones, pero su vida no cambia. Y algunos se han atrevido a decir: ¿sabes qué, pastor o profeta? Yo no entiendo muchas cosas de Dios. Como el hermano que acaba de llegar, que no tiene ni 15 días, ya está metido en la congregación? Y yo que tengo 20 años en la palabra, no tengo ninguna posición. Pero no se trata de posiciones. La palabra de Dios no se trata de posiciones, sino de disposición en tu corazón para hacer la voluntad de Dios. Si tú tienes la disposición de servirle a Dios, el Señor te va a reforzar, el Señor te va a fortalecer y el Señor te va a enseñar a hacer la obra que Él está poniendo en ti. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es necesario que entendamos que vivir conforme a lo que dice la palabra del Señor nos está llevando a nosotros como consiervos. No les estoy hablando a la congregación de hombres, les estoy hablando a mis consiervos que están enfrente, que es necesario servir a los demás en el amor que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros nos despojemos de la personalidad o el don que muchas veces que llegamos a tener, y que por este don muchas veces se nos olvida de servir a los demás. Que no se nos olvide que Dios nos tomó de lo vil y de lo menospreciado del mundo, que no teníamos una posición, que no teníamos una felicidad, no teníamos una promesa, no teníamos salvación, no teníamos luz en nuestra alma, hasta que llegó la luz del Señor a perfeccionarse en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y por ello yo tengo que tener un corazón agradecido. Por eso la palabra, cuando dice que si de gracia recibiste, de gracia tienes que dar. A esto se está refiriendo a la palabra. Esos son los tiempos más difíciles en los que nos estamos encontrando como hijos de Dios. Esos son los tiempos realmente en los que la blasfemia que se lleva a cabo dentro de las congregaciones que se hacen llamar cristianas, donde se permite, ¿verdad? Y donde se ha quitado inclusive la palabra del Señor, y donde se ha llegado a dudar de que el Señor ya va a regresar, y que inclusive han permitido que se corrompan situaciones del Evangelio puro y que viene de Dios. Ha permitido que las congregaciones se practique el libertinaje, la sodomía. Es increíble que cuando se nos olvida que ser un servidor de Dios es un privilegio, hay hombres que lo transforman en apostasía. Y qué difícil es, porque si tú ves a las redes sociales, hasta lo publican: pastores casándose con pastores, y las congregaciones celebrando. Hablábamos con un pastor, decía: estamos regresando a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Sí, es cierto. Estamos regresando a la oscuridad, y la iglesia del Señor parece ser que no está despertando. Servir implica sacrificio, hermano. Si alguien te dijo que servir a Dios iba a ser estar entre rosas, deja decirte que tenían toda la razón. No sobre los pétalos, sobre el tallo. Ahí vamos a estar, entre las espinas. Es necesario que nosotros retomemos el llamado. Es necesario que nosotros retomemos este compromiso con Dios.
Hay muchos siervos que se han detenido de servir porque se sienten desilusionados o se sienten frustrados o se sienten detenidos porque sus líderes en sus congregaciones los han defraudado. Hay siervos que caminaban bien y empezaban a tener una posición dentro de las congregaciones y de repente se dieron la libertad de criticar al siervo o señalar a los siervos, e inclusive los siervos se les olvidó que servir implica en todas las áreas. No, como yo tengo el llamado, ¿verdad?, de la super mega cabina de agua viva, no, yo no me meto en nada más. Ahí está el hermano José Luis que se dedica a la limpieza y al mantenimiento. No, hermanos, servir implica hacerse grandes. Por eso la palabra nos enseña: el que quiera ser mayor entre ustedes y sea reconocido entre ustedes, que sirva a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es necesario que en estos tiempos nosotros retomemos la palabra del Señor, el compromiso real con Dios. A veces vienen a las congregaciones y estamos en el departamento de quejas, en el departamento de crítica, en el departamento de gestoría. De decir, ¿a poco aquí hacen cuestiones de trámites? No, por los gestos que hacen los hermanos cada vez que dices algo. Puros gestos. Apenas hay un hermano tarde y qué bárbaro, mira. Ya llegó el diácono, mira que nos va llegando. Pero ayer en la oración, ni sus luces. Servir implica amar. Servir implica despojarse. Servir implica que no te reconozcan por tu ministerio. Eso es servir. Cuando empezamos esta congregación y llegábamos aquí a acomodar, no había nada de lo que hay aquí alrededor. Todo esto no existía. Le damos gracias a la vida de Marco, nuestros milusos aquí de Agua Viva. Pero no había, no había ninguna esquina ocupada, pero como había tierra, no había polvo. Cómo nos costó inclusive batallar en los sanitarios. Y entendimos que el pastor se tenía que remangar la camisa, hacerse la corbata de lado o quitársela y hacer la limpieza. Yo recuerdo al día de hoy que había hermanos que decían: no, pastor, ¿cómo lo va a hacer usted? Y yo, ¿por qué no? ¿Por qué me vas a quitar mi bendición si yo soy feliz barriendo? Digo, ya no bailo, pero sí bailo con escoba. Y gloria a Dios. Por eso es importante que nosotros demostremos con nuestros propios hechos que somos siervos de Dios y que nos podemos mover en todas las áreas. Platicaba el pastor Dani hace unas semanas hacia atrás que estuvimos allá en la colonia Guerrero, y me decía: qué bueno que llegaste. Estaba todo salpicado, lleno de lodo, hasta el pastor. Y le digo: híjoles, así como te vas a parecer a la mole, todo lleno de piedras y demás. Nos pusimos a barrer y me dice: le voy a tomar una foto al pastor, increíble, está barriendo. Digo: ¿qué te cuento? Que ya estamos curtidos en eso. Y me dice: sí, tienes razón. He de reconocer, ahí va el de la cabina,
que cuando vino Jordan a predicar aquí, se encontró todo el tiradero, le tocó limpiar, le digo, pues gloria a Dios, porque ya sabe lo que tiene que hacer ahí. Eso es servir, eso es darte lo lujoso para entregarlo, para que los hermanos cuando lleguen sean bien recibidos. ¿Cuántos dicen amén? Y luego me dice, y dirigió la alabanza, porque para eso fue mandado. Y luego predicó, y gloria a Dios. Y luego ¿cómo le fue con las ofrendas? Bueno, luego platicamos. Amén. Necesitamos aprender. Estos tiempos son tiempos de mucha oscuridad. Y nosotros tenemos que aprender que nos tenemos solamente, mira, voltea a ver adelante. Voy a decir, hermano, no lo ve con esos ojos, hermano. ¿Sí? Está bien que queramos llenar la congregación, pero no la ve así. Amén. Ya la mano se puso roja, hasta que le veo color. Bendito sea el Señor por lo que hace y por lo que nos enseña y lo que nos instruye. Porque dice Pablo, un siervo inútil soy porque solamente vine a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Servir. Y servir a los demás para continuar con la meta siguiente. Amén. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5, verso 13. Aleluya. 5, verso 13, Gálatas. Dice la palabra del Señor aquí, porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamado. Servir es ser libre. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servir por amor. ¿Qué dice ahí? Los unos a los otros. ¿Qué quiere decir ahí? Baja al hombre del lugar de donde lo tienes. Este lugar es de Dios, no del hombre. Deja de estar haciendo del pastor o del ministro, como quieras llamarlo. Se oye muy feo, pero a veces es la realidad. Deja de transformarte en el fan número 1 del pastor. Él es un siervo, sí, gloria al Señor, pero está para servicio. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Amén. Sino también que le compren su, ¿qué sería? Su batipastor o pastor móvil o algo así. Con respeto a los de Roma. O mételo en una vitrina, pastor. No, a mí no lo van a poder meter en una vitrina. Pues, creo que la dimensión no lo permitiría. Pero gloria al Señor. Porque dice ahí, los unos a los otros. Los unos a los otros. Servir implica orar por tu hermano, bendecir a tu hermano, cubrir las necesidades de tu hermano. Ay, no, pastor, ahí sí no puedo. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la Escritura. ¿Por qué la iglesia primitiva tenía tanto éxito para que las congregaciones crecieran en amor y en unidad? Cuando se derramó el Espíritu, dice ahí la palabra, estaban unánimes. ¿Y qué más? Estaban así, como la familia Muller. Todos tenían la cosa o las situaciones en común. Nadie buscaba más de sí. Eran unánimes, ahí está en el libro de los Hechos. Y cuando permanecieron unánimes orando unos por otros, se derramó el Espíritu. La iglesia de este tiempo o las congregaciones contemporáneas tienen que despertar.
Casualmente a las congregaciones grandes a donde el Señor nos ha llevado a predicar, son tantos, pero tantos, que no se conocen y no conoces al que está enfrente. Dentro de las mismas congregaciones también se llama las áreas VIP, y los que ya tienen tiempo más o menos, y los que acaban de llegar hasta allá atrás. Y dependiendo de la clase social de la que vengas, y dependiendo de la cartera, ahí los platicamos. Cuando la palabra nos está diciendo acerca de servir a los demás, es servir sin ver en qué condición ven. Esa puerta, de la puerta hacia afuera, ahí están los títulos. Allá se quedan. Ahí se queda el biólogo, ahí se queda el ingeniero, ahí se queda. Porque dentro de la casa de Dios, todos son familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y debemos de tener las cosas unánimes. Y tenemos que entender que tengo que servir. Amén. Porque el día de mañana que José Luis le toque abrir obra, Dios del cielo, y no cumplamos con estos requisitos, ¿qué les vamos a enseñar a los nuevos congregantes? ¿Cómo se les tiene que enseñar? ¿Cómo tienes que hablarles? Por eso la palabra del Señor nos está diciendo claramente aquí, y se cumple nuevamente en el libro de Mateo capítulo 23 verso 11. Dice ahí que Él que es mayor de ustedes, dice ahí, sea su siervo. Yo no vine a que me sirva, yo vengo a servir. Si yo quiero tener esta posición, amén, tengo que salir ya de esa forma de vivir, de esa forma de sentir. Pero pastor, ¿para qué hago todo esto? Romanos capítulo 12 te lo voy a decir, verso 9 al verso 13. ¿Todo eso? Sí, todo eso. Del verso 9 al verso 13 dice la palabra del Señor: el amor sea sin fingimiento. Y dice ahí, aborrece lo malo. Allá voy con la carrera de la congregación, eso de sistema de comunicación, o sea, el chisme. Aborrece lo malo. Deja de criticar, deja de señalar, deja de codiciar, deja de estar diciendo. Para eso está el pastor solamente. No, para eso estamos todos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra ahí, seguid lo bueno, o sigue lo bueno. Y dice ahí, ama o ámense los unos a los otros con amor fraternal. Ya no les digo que se den un músculo santo. Bueno, ahora te van a ver el pastor sacar, dando un músculo santo, y decir, esos pastores están bien raros. Esa es eventualidad. Ya saben que todo lo que digas se lo ha usado en tu contra. Y dice ahí la palabra, amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, diligentes, respetuosos pues. No perezosos, fervientes en el espíritu. Que se cumpla lo que dice la palabra. Yo me gocé con los que decían, a la casa del Señor, ¿qué? Iremos. Y dice ahí, sufridos en la tribulación. Ay, pastor, yo me la paso todo el tiempo en la tribulación. Pues escribe el segundo volumen del libro de Lamentaciones. Tienes que salir.
Y dice ahí, para que todo esto suceda, tiene que ver ¿qué? Constantes ¿en qué? En la oración. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los justos, de los apartados de Dios, practicando la hospitalidad. Está bien, no puedes recibir a nadie en casa, o no puedes compartir el pan. Bendito sea el Señor, que en su casa tenemos el espacio para hacerlo y convivir con la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A esto se refiere la palabra. Es necesario que nosotros nos gocemos, que ya quites tu cara de paleta, que ya quites tu cara de super ungido, el intocable, el inmaculado. Ay, ya me fui a atorar. Es necesario. Bájate de tu nube, pues, en pocas palabras. Y tú que no sirves y sabes que puedes hacerlo, hazlo. Deja de estar lidiando con las situaciones de tu cabeza. No le llames indigno a un hijo de Dios. Y te voy a decir por qué. Porque no tienes la autoridad ni el poder para anular la sangre del Cordero que está sobre ese humano. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no lo podemos hacer, no podemos señalar. Porque la misma sangre que corre dentro de él, corre dentro de ti. ¿Hay esa sangre roja? No, sí, esa. Pero llevas una más, que es más poderosa, que te hizo libre, que te sacó de lo vil y lo menospreciado, que te trajo de la oscuridad a la luz. Amén. Gracias a nuestro Señor Yeshua, esto es posible. Por eso es necesario que nosotros nos transformemos conforme a lo que dice la palabra. Es necesario que las iglesias despierten, es necesario que tomen el lugar, es necesario que levanten el estandarte que le corresponde como pueblo de Dios. Es necesario movernos, es necesario despertar, es necesario que nos transformemos en verdaderos servidores de la palabra. Vivir conforme a lo que dice la palabra. Que no seamos solamente oidores, que no solamente seamos emocionalistas. En el momento me llegó la palabra y hoy bien emocionado y regreso a mi casa y me encuentro con muchas cosas y llega el día lunes y ¡brum! Otra vez para abajo. No, hermanos, ya no estamos en este tiempo, pues. Las cosas que se están dando están establecidas en la palabra del Señor. Me decía un pastor, gloria al Señor, que se detuvo la guerra allá en el Medio Oriente. Le digo, hasta sueñas. Ay, usted siempre negativo. No, es que la Escritura dice otra cosa. Dice otra cosa. Si no está el libro de Zacarías, pregúntale a Zacarías a ver qué les dice. Ahí aparece un tal Damasco. Ahí dice, no va a quedar piedra sobre piedra. ¡Pum! Será borrado. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Ay, pastor, usted quiere que sirvamos y nos pone el sistema del miedo. ¡No! Decía mi abuela, un ojo de gato y otro de garabato. Yo nunca entendí que era de garabato, pero bueno. Nadie me lo presentó. Y dice la palabra del Señor en Primera de Pedro. ¿Qué te dice aquí Pedro? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Ok. Vamos a cambiar algunas cosas con la autorización del Padre. ¿Cuántos de ustedes están de pie? ¿O cuántos de ustedes no tienen un lugar aquí en la congregación? Si hay alguno que está de pie, levante la mano. No, pues todos están sentados, ¿verdad? Me dicen, ay, pastor, ¿de qué me está hablando? Me ven con cara de, está loco el pastor otra vez. No. Es aquí, dice algo. Ese lugar que tú estás ocupando, es que ese lugar tiene un llamado.
tienes un llamado en Dios, tú tienes un propósito en Dios, tienes una tarea que hacer. Por eso ese lugar que estás ocupando estaba reservado para ti. Amén. Por eso les decía, ¿cuántos están de pie? Pues yo no veo nada de pie. Al contrario, sobran sillas. En el nombre del Señor Yeshua, por su poder y su autoridad, que se abran las ventanas de los cielos, que las almas que tengan que llegar ocupen esos lugares. Ya tienes tarea que hacer. Dice la palabra aquí, por eso, cada uno según el don que ha recibido. Ese lugar que tienes es un llamado. Que si lo sabes trabajar y te metes con Dios, se transforma en un ministerio, un ministro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un colaborador directo de Dios en esta tierra para hacer su voluntad. Eres un embajador de Dios en la tierra. Que ese lugar que estaba ahí es para los embajadores de Dios. Sí, eres un embajador del reino de los cielos. O sea, no eres cualquier persona. Y tú, si dejaste de hacer la labor, yo te invito a que retomes el compromiso, que retomes el llamado en tu vida. Tú que sabías servir y no lo haces, yo te invito a que lo hagas, que no te estés limitando. Por eso dice la palabra ahí, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros. Las sillas o los lugares no están esparcidos, uno por aquí, otro por allá. No. Observa. Están colocadas estratégicamente por Dios para que estén hombro con hombro. Voltea a ver al de al lado. Tu hombro está depositado en el hombro del de al lado, dice mi hermano, y voltea a ver, aquí no hay nadie. Pues haz que esos lugares se ocupen. Haz la labor. Para que entonces tu hombro tenga donde apoyarse. Y luego sentimos el brazo del hermano, ¿verdad? Y de la hermana. Y así como que, ay. Nosotros estamos un poquito más llenitos, pues sí. Estamos un poquito más despacio. Así los hermanos, ay, pastor, hágase para allá, está mucho lleno de espíritu. Tenemos que vivir lo que dice la palabra. Por eso dice la palabra aquí, vaya la redundancia, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y dice en el verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Olvídate de los chismes en las congregaciones. Olvídate de las críticas. Si alguno ministra, ustedes son ministros de Dios, ¿cuántos dicen amén? Ah, me encanta la idea. Pues vivan como ministros de la palabra. Hagan las cosas conforme a los ministros de la palabra de Dios. Por eso dice aquí, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por nuestro Señor Yeshua, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Y qué? Amén. Te lo voy a echar la bolita al pastor Isaac. Un día de estos que les den enseñanza en la prédica de lo que es el amén y lo que implica el amén. No nada más es decir amén. No. Es una pequeña palabra conjugada con un gran impacto entre cielo y tierra. ¿Cuántos dicen amén? Porque no le están diciendo al pastor, por eso vengo de negro, a veces, por eso ya no me veo, pero no, sí me veo. Aunque parezca un círculo o un hoyo negro, es el pastor. Amén. Necesitamos meternos en la palabra.
Porque Dios no te creó nada más para estar aquí de paso, sin cumplir el propósito que Él tiene contigo. Como muchos piensan, ay, sí, vivo mi filosofía y se me ocurre criticar a Dios. No, no. Por eso dice aquí claramente, si me acompañan en el libro de Efesios, en el capítulo 2, desde el verso 8 en adelante, fíjate lo que dice. Dice la palabra claramente aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ya? Ya quedó el pasado atrás. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hiciste ya quedó atrás. Eres nuevecito, pues. Y dice aquí, esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Gloria a su nombre. Y dice ahí claramente, no por tus obras, no, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Estamos hechos a imagen y semejanza. Con respecto a algunas posturas, no se refiere a la carne, sino a lo que está dentro de tu carne, tu espíritu. Eso es a lo que se refiere la palabra. Tu guerra es con esta carnota. Hay que vencerla. La carne, tus pensamientos, tus miedos, tus limitaciones. Tú no puedo. Tú no, primero voy a mi trabajo y luego me acuerdo de Dios, cuando el que te da el trabajo es Dios. Ahí voy a tocar una fibra. Cuando Dios te provee y te dice, no falte el sustento en mi casa, me asomo al alfolí y, ay Dios, ¿qué? ¿Nada más trabaja uno? Eres renovado. Aprende a soltar para que lo que está detenido llegue. ¿Cuántos dicen amén? Y no es para que el pastor se vaya de paseo. Ojalá que un día de estos, pero bueno. El pastor aquí no vive de los diezmos. Si no, estaría como, no ya ni como hace. Fíjate, se le empezó a agarrar cuerpecito de la hermana Marisol. Pero así como, sí, como Jordan. Vámonos. No, hermanos. Seamos hacedores de la palabra. Por eso dice la Escritura. Creados en Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para buenas obras. Como yo vivo aquí, tengo que vivir allá afuera. Eso quiere decir, un ministro de Dios tiene que aprender a controlarse. Eso lo van a aprender. Un ministro de Dios tiene que aprender a controlar sus emociones. Si controla sus emociones, controla su vida. Y si controla su vida, controla todo. Todo. Entonces ya no hay miedo, porque entonces tengo emuná. O sea, confianza en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Esta frase que te acabo de decir me movió todo. Los ministros deberíamos de tener un poquito de conocimiento acerca de lo que es la inteligencia emocional del alma. El no puedo, el que siempre estoy enfermo, o el que se me salen los ajos y las cebollas cuando no estoy en la congregación y ahora estando en la congregación. No tenemos control sobre esas emociones. Por eso a veces estamos como estamos. Ahí luego les daremos un tip acerca de lo que es la inteligencia emocional, ¿verdad, pastor? Dice el pastor, otra más. Ahí se las vamos poniendo. Es necesario
que el ministro o el siervo de Dios tenga control sobre sus emociones y no las emociones tengan control sobre el ministro o el siervo. Amén. Amén. Por eso la palabra nos va enseñando, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y muchos dicen, ¿por qué no me llega? Porque no vives lo primero. ¿Qué quiere decir todo esto, pastor? Porque te acabo de dar el concepto. No puedo dejarme controlar por lo que me mueve o mis disque limitaciones. No, hermano, tú no estás limitado porque el poder de Dios está sobre de ti. No es cualquier poder. Precisamente si yo voy a un concepto de poder, es decir, yo puedo. Si yo puedo, entonces no puede haber duda. Si yo puedo mover una silla, no puede haber duda. Y si se me rompe el manicure o las uñas aquí de cristal, de qué, o de lo que sea, no, pues mejor ya no lo hagas. Esto constituye la vida de un siervo. El poder. Yo puedo, no me tengo que limitar. Dios proveerá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces, ¿por qué se siguen quejando? ¿Se acuerdan del juego de las llaves? Aquí tengo otras llaves. No te voy a decir, son llaves de una casa. Llaves de un coche. No. Tenemos las llaves del poder hacer las cosas, del creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces le voy a dar significado a lo que dice la palabra. Primero busca el reino de los cielos, después viene todo lo demás. No es al revés, hermanos. No es al revés. No es como los que dicen, nos vamos a casar, nos vamos a vivir primero juntos y luego nos casamos. No, espera. Ay, perdón. Ya le pegué algunos con esto. No, hermanos. Ni tampoco se llama el ministerio de la sustitución. Entonces suelto todo lo que me estorba, o sea, mi familia, y busco otra nueva. No. Como muchas veces pasa en algunas congregaciones, menos en Agua Viva. Así, ay, pastor, ¿de qué está hablando? No es cuestión de voltearnos a ver unos a otros. Es cuestión de analizar en qué situación estamos. Amén. Tenemos que movernos del lugar donde estamos, salir de nuestro modo de confort. No, ahí está el pastor Isaac. ¿Qué predique? Ahí está la hermana Blanca. Ahí está Jordan. Ahora el todólogo. Ahora consola, de repente la alabanza, de repente la oración, de repente predica, de repente lo mandan para allá, lo mandan para acá, va esa pelotita de ping-pong, de repente limpia aquí, limpia allá. Tenemos que aprender a meternos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Escritura nos está hablando de que caminemos sobre esto, que permanezcamos en esta promesa. En el libro de Colosenses, ya casi termino. Colosenses, capítulo 3, verso 23. Y 24. Amén. Todo se resume en esto, hermano. Todo lo que dice la Escritura se resume en esto. Dice ahí, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él, Señor, recibimos la recompensa de la herencia, porque nuestro Señor Yeshua, o a nuestro Señor Yeshua, servimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que quedarte bien con los pastores, o con los ministros, o con los del grupo de alabanza, o con el grupo de danza, con los líderes. No es el, véanme lo que estoy haciendo aquí.
dice la palabra, todo lo que hagas, hazlo de corazón, sin fingimiento, hazlo de corazón, despierta. Amén. Porque todo lo que hagas, se lo estás dando a Dios. Amén. Es lo que dice la Escritura. Por eso en 1 Tesalonicenses en el capítulo 5, verso 15, nos dice la palabra. Dice ahí, mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, sigue siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. No hay acepción de personas. No. Amén. Y dice de aquí adelante, está siempre gozoso, permanece siempre gozoso, orando sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Y no apagues el espíritu. No se apague el espíritu. Esto me ha enseñado que no todos son problemas espirituales, hermanos, por presencias de espiritillos o chamucos. No, aquí está la respuesta a todo. No necesito ver a un hermano convulsionándose por una posesión. No. Porque si yo estoy creyendo quién es Dios, Dios me hace libre. Y ya lo hizo. Si Él me dice en su palabra que hay promesas y que las va a hacer cumplir, yo tengo que aprender a esperar en Dios. Y que si Dios me llamó aquí, es para servir. ¿De qué nos sirve tener 20, 30, 40 o 50 años o de cuna o no cristiana, si sea de caoba, si sea de... Ya mejor lo digo. ¿No? Como si la cuna te hiciera salvo. Con todo respeto a las creencias que se tienen en las comunidades cristianas, ahora sí, duro. No. La cuna no te hizo salvo. Quien te hizo salvo se llama Yeshua HaMashiach. El Benai Elohim, el Hijo de Dios Altísimo. Ese es el que te hizo salvo. Y su sangre no se puede anular porque tú digas y tú creas que no te mereces porque fallas. ¿No? Si quieres lo hacemos aquí tú mucho. También que hay más mártires que obreros. Todo me pasa. Dios me prueba. ¿Quién te dijo que te metieras en problemas? Sé valiente. Así como tuviste la valentía de cometer el error, sé valiente y levántate. Despiértate. La palabra tiene que echarse a andar, hermano. No se puede detener. Tienes un título que dice ser hijo de Dios. Muévete como un hijo de Dios. La palabra dice que somos embajadores en esta tierra. No pertenecemos a esta tierra. ¿Sí? Yo no les voy a mandar el avioncito para traerlos de donde anden. Ay, no, otra vez. Para que al rato decepcionados de las cosas se vayan no sé para dónde. No, hermanos, no va por ahí. Entendamos que nos tenemos solamente nosotros aquí. Esto es como una cadena, y no hablo de cadenas de atadura. Ni de amargura. Eso no te lo ves. Es que muchos piensan que vivir con el Señor es como una parte de la telenovela. Me siento feliz al momento y después de cierto tiempo me tiro al drama. O me dejo ir, pero hasta el suelo.
Dile al pastor que estoy muy mal. Mejor dile a Dios, ¿yo qué? ¿Qué culpa tiene el pastor Isaacar con tantos problemas que ya le echa encima? No, hermano. Es tiempo de despertar. O despertamos, o no nos vaya a pasar lo de camarón que se duerme, o aparece en ceviche o en cóctel. Amén. Pónganse sobre sus pies, por favor.